La España del siglo XVIII. En el tema de hoy vamos a tratar los diversos apartados: la Guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht, la España del siglo XVIII, cambios dinásticos, los primeros Borbones, una pequeña síntesis, la España del siglo XVIII, reformas en la organización del Estado, la monarquía centralista, la práctica del despotismo ilustrado por parte de uno de los mejores reyes que ha tenido España, Carlos III, la evolución de la política exterior en Europa, la evolución de la política borbónica en América y la Ilustración en España, la Guerra de Sucesión y la Paz de Utrecht. Carlos II muere sin descendencia y deja los reinos españoles a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y Felipe IV. Otro candidato era el archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del general de Alemania y nieto de Felipe IV. Holanda y Gran Bretaña recelan de que los Borbones gobiernen Francia y España, permitiendo a Francia controlar las colonias españolas en América y poniendo por ello en peligro sus intereses. Felipe d'Anjou llega a Madrid en 1701 para tomar posesión. Los Habsburgo, Holanda, que eran las Provincias Unidas, e Inglaterra constituyeron una gran alianza antiborbónica a la que se unieron Portugal, Prusia y Saboya, dando lugar a la Guerra de Sucesión de España entre 1701 y 1715. La guerra comienza siendo un conflicto internacional. La Armada inglesa tomó Gibraltar en 1704 y Menorca en 1708. En 1705 la Gran Alianza Antiborbónica recibió el apoyo de Valencia. Desde allí ocuparon Cataluña, que también les apoyó, Aragón y Mallorca. La guerra se convirtió en civil. Carlos de Habsburgo llegó a ocupar Madrid en 2 ocasiones. Castilla se alineó con los Borbones, pues los Habsburgo la habían arruinado y esperaban mejorar con el cambio. A pesar de esto, la nobleza recelaba de la política absolutista de estos en Francia. Las tropas de Felipe V obtuvieron importantes victorias en Almansa y Brihuega, tras las cuales solo España, Cataluña y Baleares quedaron en contra del rey. En 1711 Carlos de Habsburgo hereda el trono imperial. Gran Bretaña y Holanda tampoco quieren que los Habsburgo vuelvan a gobernar el imperio germánico y la monarquía hispánica. Por otro lado, Felipe V renunció a sus derechos al trono de Francia, lo que condujo a negociaciones de paz. La Paz de Utrecht, con los tratados de Utrecht en 1713 y Rastatt en 1714, puso fin al conflicto internacional, pero Cataluña y Baleares siguieron luchando contra Felipe V. Las consecuencias de la Paz de Utrecht fueron la consolidación del Reino Unido como potencia naval y comercial, ya que Inglaterra se quedaba con Gibraltar y Menorca y adquiría diversos privilegios en el comercio americano, el navío de permiso y el asiento de negros. Y la consolidación de los Habsburgo en Austria, que obtuvieron Flandes. También se apoderaron de Nápoles, Sicilia y parte del Milanesado. Portugal adquirió la colonia de Sacramento, Uruguay, muy importante en el contrabando de portugueses y en la América española. Desde ese momento, la política exterior de España tendió a recuperar los dominios perdidos buscando el apoyo de los Borbones franceses. La nueva dinastía era francesa, así como los consejeros de Felipe V, y en consecuencia en España se impuso el modelo del absolutismo francés. Cambio dinástico, los primeros Borbones. El absolutismo es la nueva fórmula política que implanta la nueva dinastía borbónica. El monarca absoluto constituía la encarnación misma del Estado. A él pertenecía el territorio y de él emanaban las instituciones. Su poder era prácticamente ilimitado, pues era una fuente de ley, autoridad máxima del gobierno y cabeza de la justicia. Con esta nueva concepción, los monarcas, secundados por consejeros fieles y competentes, combatieron las pocas limitaciones que aún actuaban sobre las prerrogativas de la corona, afanándose por fortalecer el poder real. Los primeros Borbones. Desde la perspectiva de la política interna española, la Guerra de Sucesión supuso ya el fortalecimiento de la monarquía absoluta. La nueva dinastía reinante en España era francesa, así como los miembros del gobierno que asesoraban a Felipe V durante la guerra. Como consecuencia, en España se impuso este absolutismo francés. Felipe V, desde 1700 a 1746, el reinado más largo de la historia de España, al principio empleó válidos extranjeros. Tras sus fracasos en la política exterior, los sustituyó por una burocracia española absolutista y reformistas, entre la que pudo destacar Melchor de Macanaz y José Patiño, que a su vez formaron la primera generación de funcionarios reformistas, como José del Campillo.
En política interior se crean las secretarías de Estado procedente de los actuales ministros. En política económica pone en marcha las primeras manufacturas reales y en política exterior se alinea con Francia tras la firma de los primeros pactos de familia en 1733 y 1743. Por el Tratado de Viena de 1738, Felipe V obtiene Nápoles y Sicilia para su hijo el infante don Carlos, futuro Carlos III. Así que en resumen, el reinado de Felipe V se puede basar en la centralización que a través de los decretos de nueva planta se hizo que todos los fueros desaparecieran y que hubiese una unión más real de España como país. Por otro lado estaban las reformas administrativas en las que se quitan de medio los virreinos y se adopta la figura del intendente muy propia de Francia. El objetivo de la creación de un ejército permanente era por triple reclutamiento a través de voluntarios, levas obligatorias de vagos y maleantes y la quinta o quintas que reemplazó de varones de todos los pueblos que suponían una quinta parte del ejército. Y por último el regalismo, que al igual que en Francia, los Borbones aplicaron una política regalista que culmina con el concordato de 1753 en el que el rey presentaba al papa sus candidatos al obispo y otros cargos. Además, el Estado ingresaba en sus arcas las rentas de los obispados que quedasen vacantes en lugar de enviarlas al papado. Sobre el centralismo hablaremos más en detalle en el siguiente apartado. Hubo un pequeño paréntesis en el reinado de Felipe V para que tomara lugar Luis I entre enero y agosto de 1724 hasta que murió. Felipe V firma un decreto abdicando en su hijo Luis, el rey olvidado, su reinado relámpago, y fue totalmente intrascendente, porque ya veis vosotros que en 8 meses de gobierno poco se podía hacer. A su muerte, ¿qué sucede? Que el loco de su padre, Felipe V, vuelve al trono, y esta abdicación se entiende por la posibilidad de Felipe V de heredar la corona francesa, aunque este ya se estaba quedando chalupa del todo, y aún así aguantó 20 años más, así que os podéis imaginar vaya escándalo que tenía. Pero lo que no sabemos, lo que no se cuenta en estos temas de historia, es que su mujer, Isabel de Farnesio, era la que verdaderamente cortaba el bacalao aquí, ya que respondía a sus más asquerosos fetiches para poder tenerle totalmente dominado. Pero bueno, eso ya haremos un vídeo de historia en detalle cubriendo esto. Vamos a hablar ahora de Fernando VI, que fue un rey bastante decente, en mi opinión. Tras la muerte de Felipe V, su hijo y sucesor tampoco intervino en el gobierno, sino que dejó actuar a la siguiente generación de funcionarios reformistas, como José de Carvajal y Lancaster, y sobre todo Zenón de Somodevilla, el marqués de la Ensenada, un gran político español más importante de la primera mitad del siglo XVIII. En la política económica destaca su proyecto de catastro de Ensenada. Su objetivo era sustituir los impuestos existentes por una contribución proporcional a la riqueza. La oposición de los privilegiados por temer a perder sus ventajas fiscales hizo fracasar el proyecto y solo se aplicó en Cataluña. En política cultural se fundó la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752. En política exterior hubo una neutralidad frente a Francia e Inglaterra con el Concordato de 1753. Estos políticos procedían por lo general de la baja nobleza y dependían totalmente del favor del monarca y de sus partidarios en la corte. Sus reformas tuvieron como finalidad consolidar el poder absoluto de la monarquía a través de una política centralizadora y el control de la Iglesia y el intervencionismo en la economía. Reformas en la organización del Estado, la monarquía centralista. Con Felipe V se instaura en España el absolutismo monárquico. El rey concentraba todos los poderes y centralizaba gran parte del poder territorial. Las reformas que llevaron a cabo tenían como fin consolidar el poder absoluto, impulsando la reforma del gobierno y la administración, que se realizó sobre los principios de centralización y uniformidad. Los consejos fueron relegados, excepto el de Castilla, por los secretarios del despacho, futuros ministros. Los decretos de nueva planta suprimieron los fueros e instituciones de la antigua Corona de Aragón, respetándose los de Navarra y País Vasco. Las Cortes serían únicas, a excepción de las de Navarra. Se establecen los antecedentes al frente de las provincias y los capitanes generales sustituyeron a los virreyes. Se creó la Guardia Real y el regimiento por los tercios. Por otro lado, también había el control de la Iglesia por la aplicación del regalismo y consiguieron el patronato universal.
También el intervencionismo del Estado en la economía, con un impuesto único en los reinos orientales y una contribución única en Castilla, llamada el catastro del Marqués de la Ensenada. El Estado creó manufacturas reales, con el intendente, que sustituía al virrey como jefe del gobierno del municipio, el regimiento, que era una unidad homogénea de cualquier arma o cuerpo militar, el regalismo, que era una doctrina que defendía la primacía del poder real sobre el religioso, y el patronato universal, que era un derecho otorgado por el Concordato de 1753, según el cual se ampliaba el derecho de presentación de los obispos y algunos otros cargos eclesiásticos importantes a todos los canónigos, prebendas y beneficios, excepto los 52 de que se reservaba el Papa. Importante mención también la administración provincial, que se consiguió mediante la división del territorio español en provincias, y por lo que hemos dicho antes, con la sustitución de un capitán general y un intendente. Y luego las reformas de Hacienda, aunque con oposición de los estamentos privilegiados, se creó un fondo común que reunía los fondos del Estado y era dirigido por el ministro de Hacienda. Y aquí la idea del catastro que hemos mencionado anteriormente. Hablemos ahora del despotismo ilustrado en la figura del último gran rey, en mi opinión, que ha tenido España y el único Borbón que podemos decir que hizo una buena labor por nuestro país, Carlos III, entre 1759 y 1788. Este accedió al trono español al morir su hermanastro Fernando VI sin descendencia directa. Ambos eran hijos de Felipe V, pero de distintas madres. Este era hijo de Isabel de Farnesio. El monarca ya había gobernado en el reino de Nápoles entre 1734 y 1759 y había entrado en contacto con las ideas ilustradas. El lema del despotismo ilustrado era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Para llevar adelante su programa, Carlos III contó con una serie de ministros y colaboradores españoles como Campomanes, Floridablanca o Aranda, y junto a ellos otros ilustrados como Olavide, Cabarrús y Jovellanos. El despotismo ilustrado une la monarquía absoluta a los principios de la Ilustración, supone un compromiso entre tradición y reforma. El rey es depositario exclusivo del poder, pero debe ejercerlo en beneficio de sus súbditos. Vamos ahora a cubrir cada uno de los campos de actuación del despotismo ilustrado de Carlos III. En cuanto a comercio y transporte, con una adecuada red de carreteras cae el monopolio del comercio con América y los diversos puertos pueden comerciar libremente. Se crean las compañías de navegación y se establece la libertad en el comercio de cereales. Por otro lado, en cuanto al desarrollo de la industria, especialmente se ayuda al desarrollo de una industria privada, la textil castellana y catalana. Se da la carta de hidalguía y no se pierde el rango de nobleza con el trabajo. La corona, además, creó las manufacturas reales para suministrar artículos de lujo a palacios como vidrios, cerámica o tapices. También hubo una moderación de la política impositiva con el objetivo de fomentar la producción y limitar el gasto público. Se creó el Banco de San Carlos precedente del Banco de España. Creación de las sociedades económicas de amigos del país, con el objetivo de fomentar la agricultura, el comercio y la industria, traducir y publicar libros extranjeros e impulsar la difusión de las ideas fisiocráticas y liberales. En educación se inició una reforma de los estudios universitarios de las enseñanzas medias, pero muy especialmente se fundaron escuelas de artes y oficios ligadas a conocimientos prácticos y se impulsó la obligatoriedad de la educación primaria, enseñanza gratuita y obligatoria hasta una determinada edad a cargo del Estado. Por otro lado, hubo medidas de saneamiento y orden público tomadas por un gran ministro Esquilache, como limpieza urbana, alcantarillado, empedrado, alumbrado, prohibición de los juegos de azar y del uso de armas, así como de utilizar sombreros, chambregos y capas largas, que esto molestó muchísimo a los jesuitas, a los que echó de España, que lo veremos ahora. Política agraria. Como consecuencia de la fisiocracia, teoría que valoraba la agricultura frente al comercio e industria, se empezó a atacar el mayorazgo y la concentración de la propiedad. Se dan los primeros intentos desamortizadores, se aumentaron las superficies de cultivo con la colonización de Sierra Morena, con la ley agraria de Campomanes y expedientes sobre la ley agraria de Jovellanos. El problema de la tierra en España sería causa de muchos y muy graves problemas posteriormente.
La nobleza, por tanto, se subordina a la monarquía. No pierde su poder económico, aunque perjudicados junto con el clero, pues veían cómo las reformas ilustradas reducían su poder e influencia. Es por lo que provocaron una gran revuelta popular en Madrid y provincias llamado el Motín de Esquilache en 1766. Las relaciones con la Iglesia son bastante tensas por la política regalista de la corona. Una consecuencia de ello será la expulsión de los jesuitas en 1776 por oponerse a las reformas y el cuarto voto de obediencia al Papa. Evolución de la política exterior en Europa. La política exterior de los Borbones se basó en la alianza y amistad con Francia por un lado y en la constante rivalidad con Inglaterra, que deseaba controlar América. Ahora vamos a echar un vistazo a los tres primeros Borbones y qué hicieron para esta política exterior en Europa. Felipe V no aceptó de muy buen grado las pérdidas españolas del Tratado de Utrecht y Rastatt. Y, impulsado por su esposa Isabel de Farnesio, intentaría recuperar la influencia en Italia. Para ello buscará la alianza con Francia, con los pactos de familia, que firmará los dos primeros, e intervendrá en varias guerras europeas, mediante las que consiguió el reino de Nápoles para su hijo Carlos, futuro Carlos III, en 1734, y los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla para el infante Felipe. Por otro lado, Felipe VI, su reinado supuso una época de neutralidad y paz en política exterior. Triunfaron las ideas pacifistas y neutralidad no significaba debilidad. Fernando VI construyó una poderosa flota de guerra conjuntamente con el ejército para proteger los intereses españoles en América, cuya administración se mejoró, lo mismo que las comunicaciones. También se dedicó a la recuperación interna de España, dirigió la política exterior el marqués de Ensenada, francófilo, y don José de Carvajal y Lancaster, partidario de la alianza inglesa. Ambas tendencias se consiguieron neutralizar. Luego Carlos III, con la alianza con Francia y la rivalidad con Inglaterra, dominaron en su reinado. Firma el tercer pacto de familia con Francia, que nos obliga a participar en la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, para proteger los intereses españoles en América contra Inglaterra y Portugal. La Paz de París en 1763 supuso para España la pérdida de la península de la Florida y la colonia de Sacramento, y para Francia la de todos sus territorios en América. La guerra de la independencia para los Estados Unidos tiene a España y Francia de su lado y contra Inglaterra. Por la Paz de París, España recupera la Florida, Menorca, pero no Gibraltar, y hasta el día de hoy sigue en mano de los ingleses. La política borbónica en América durante el siglo XVIII. En un principio, la nueva dinastía de Borbón no implicó ningún cambio importante en las colonias. La administración continuó sin cambios. El monopolio comercial, pese al creciente contrabando británico, los envíos de plata a cambio de los productos peninsulares y el papel preponderante del puerto de Cádiz, que había sustituido a Sevilla. La sociedad americana estaba organizada en torno a dos grupos. Por un lado, la élite blanca, que eran decenas de miles de peninsulares y criollos, que controlaban la administración y eran los propietarios de las tierras, minas y demás fuentes de riqueza. El resto de la población constituida por la mayoría indígena y los esclavos negros. Era una sociedad organizada de forma racial, pese que había una importante mezcla racial: los mestizos, blancos e indios, mulatos, blancos y negros, y los zambos, indios y negros. A partir de mediados de siglo se inicia un cambio en la política de los Borbones hacia América. El gobierno de Madrid decidió incrementar la explotación colonial para que las colonias fueran más rentables. Para ello se adoptaron diversas medidas. Se promovieron con escaso éxito las compañías de comercio, siguiendo el modelo inglés y holandés. Se decretó la introducción de los navíos de registro, que eran barcos que podían comerciar al margen de la flota de Indias, y esta novedad permitió que se incrementara el comercio gaditano con América. Durante el reinado de Carlos III se introdujeron importantes reformas. La corona trató de incrementar el control administrativo de la metrópoli sobre las Indias, se excluyó de la administración a los criollos, se creó un nuevo virreinato, el del Río de la Plata, en 1776, y ese mismo año se estableció el cargo de intendente para reforzar el control de los territorios americanos. La expulsión de los jesuitas en 1767 tuvo en América una importante consecuencia. La corona se anexionó importantes tierras, sobre todo en Paraguay, que hasta ese momento había estado en manos de la Compañía de Jesús.
En el terreno económico hubo un incremento impositivo y en 1778 se permitió el libre comercio entre la península y las Indias, rompiendo el monopolio sevillano-gaditano. Esta nueva política borbónica, enfocada sobre todo al beneficio de la metrópoli, engendró movimientos de protesta de los criollos, apartados de los cargos administrativos y de la explotada mano de obra indígena. En 1780 y 1781 se inició una revuelta en Perú iniciada por los criollos, pero que pronto se convirtió en una rebelión indígena, el Túpac Amaru. La revuelta fue duramente reprimida por la monarquía. Y en el último apartado del tema vamos a hablar de la Ilustración en España. La Ilustración es la corriente de pensamiento que se difundió por Europa en el siglo XVIII y que en España constituyó la base intelectual de las reformas, especialmente con Carlos III. Los rasgos más característicos de esta ideología son el empleo de la razón y la crítica, el fomento de la economía nacional, el desarrollo del conocimiento científico y de la educación como base del avance técnico y económico y la difusión del progreso y de la felicidad. La Ilustración se sirvió de varios canales de difusión de sus ideas como academias, instituciones de enseñanza superior y consulados, junto a vías de nueva creación como las sociedades económicas de amigos del país y la prensa. Destacan numerosos intelectuales y artistas como el pensador Gaspar Melchor de Jovellanos, en botánica José Celestino Mutis, el ensayista José Cadalso y sus preciosas cartas marruecas, el dramaturgo Leandro Fernández de Moratín y su gran obra El sí de las niñas, y se favoreció la aparición del neoclasicismo utilizado en reformas urbanísticas, entre el que tenemos el ejemplo de la preciosa Puerta de Alcalá en Madrid.